días. ¿Están viendo bien la pantalla? Muy bien. Ok. Bueno, sí, efectivamente, lo que yo quiero socializarles el día de hoy son algunos aportes que ha hecho la Universidad de Antioquia, específicamente la seccional Urabá, sobre el Caribe colombiano, y vamos a hablar puntualmente de dos casos de estudio, de la Ciénaga de Ayapel y del Golfo de Urabá. Entonces, para empezar, hablaré del caso de estudio realizado en la Ciénaga de Ayapel. La ciénaga en realidad es un complejo de humedales, ¿cierto? Que tiene una serie de afectaciones, por ejemplo, digamos los que más predominan son la adecuación de sus áreas inundables para la ganadería, para la agricultura, la deforestación, una minería que ha crecido a lo largo del tiempo, pero que aún así con todos estos factores o tensores ambientales, pues afortunadamente para el 2018 logró ser catalogada como un ecosistema Ramsar, pues, o que ya entra en esa lista, pues, de ecosistemas de importancia internacional para el país. Bueno, lo que quisimos evaluar fue, digamos, teniendo en cuenta todos estos factores, pues, que finalmente influyen y repercuten en la manera en que el fitoplancton captura la luz, explota o aprovecha los recursos y finalmente va de la muerte, pues quisimos entonces evaluar si hubo una variación de la morfología funcional durante un periodo de estudio comprendido. Aquí es importante resaltar que consideramos unos estudios previos y bueno, se hizo uno relativamente reciente que digamos aborda o abarca un periodo de tiempo más o menos de 5 años. Estos datos entonces se agruparon de acuerdo a ese pulso de inundación, entonces se separaron por un muestreo seco, un muestreo o una época de transición y uno pues que estuvo principalmente afectado o digamos que se realizó durante un año en el que se presentó un marcado fenómeno del niño, pues, ¿cierto? En el país. La metodología que empleamos fue la de los grupos funcionales basados en la morfología, propuesto por Krug y colaboradores, donde digamos, se determinan 7 grupos morfológicos que consideran unos rasgos categóricos, como lo son los mucílagos, los flagelos, espinas, y unos numéricos como lo son la relación superficie-volumen y la dimensión lineal máxima. Entonces, como algunos resultados relevantes de este estudio, es que de los 7 grupos propuestos por esa clasificación morfológica, pues en este estudio encontramos 6, de los cuales los que predominaron o tuvieron un mayor biovolumen durante esta época seca y de transición fueron el grupo 3, mientras que para el periodo comprendido por el fenómeno del niño, pues quien predominó en términos de biovolumen fue el grupo 5. Como una variable importante que se midió, pues fue la relación superficie-volumen. Allí encontramos que hubo una mayor relación superficie-volumen de los organismos que se encontraban agrupados dentro del grupo funcional número 3, que se caracteriza pues por tener unas formas alargadas y filamentosas, mientras que para el grupo 5 esa relación superficie-volumen pues fue considerable menor y que es un grupo que se caracteriza por presentar unas formas un tanto deformes de un mayor tamaño. Aquí es importante resaltar, digamos, como un poco para concluir en este estudio pues, realizado, es que respecto al grupo 3, la especie que predominó durante este periodo de estudio fue Cylindrospermopsis racivors, que es una cianobacteria que presenta una serie de estrategias precisamente para poder sobrevivir en un ambiente turbio y cambiante como lo es naturalmente un pulso, pues un sistema inundable. Presenta aerótopos que le confieren unas ventajas pues frente a la herbivoría, la sedimentación. Y por otro lado, pues el género que predominó relacionado con el grupo 5 pues fue Trachelomonas, que si bien gracias a su flagelo pues también le confiere una serie de ventajas para moverse o desplazarse en la columna de agua, que también puede presentar mixotrofia, lo que también le confiere una serie pues de ventajas en un ambiente cambiante y donde tal vez hubo ya a lo largo del tiempo pues una menor disponibilidad de nutrientes. Ya pasando de lado, pues hablar puntualmente de algunos estudios realizados acá en el Golfo de Urabá, pues lo más importante inicialmente es como hacer un contexto de la región. El Golfo de Urabá es un estuario en el Caribe colombiano que tiene una influencia directa del río Atrato. Recordemos que además el río pues es sujeto de derechos
se encuentra ubicado entonces, o una gran parte pues, del Golfo se encuentra ubicado en la región de Urabá, una región pues que se caracteriza porque se proyecta un gran crecimiento económico, principalmente por esos proyectos portuarios que se tienen proyectados para la región, pero que de otro lado es una región mega diversa, rica en recursos naturales, lastimosamente con una serie también de presiones o de tensiones ambientales precisamente por esas actividades que se desarrollan en términos de los monocultivos, principalmente para el plátano y el banano, y la ganadería. Y también pues con una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, lo que la hace también una región pues bastante desigual. Bajo todo este contexto, entonces la universidad le apostó a través de su programa de regionalización a una sede, a una seccional de la Universidad de Antioquia acá en Urabá, donde una de esas sedes pues es precisamente la sede de Ciencias del Mar, de la que hablaré pues un poco como esos aportes que ha logrado hacer sobre el Caribe. Uno de los programas pioneros y también pues como que ha llevado más tiempo es la Expedición Científica Tarena, que se proyecta también como un programa de investigación, donde aquí, como lo podemos observar en el mapa, ha establecido una serie de estaciones de influencia, pues principalmente lótica, donde obviamente predomina la influencia dada por el atrato, pero también por otros pequeños tributarios, unas estaciones ya de carácter más estuarino y otras pues propiamente marinas. El año pasado, pues, se obtuvo este resultado de esta investigación que se hizo en el marco, pues, de la investigación de la Expedición Científica Tarena, y es que se buscó evaluar esos cambios en las comunidades del fitoplancton del Golfo de Urabá, evaluando tal vez esas respuestas que puede dar esta comunidad a los cambios ambientales y estacionales. Para ello, entonces, se realizaron monitoreos en épocas secas y en épocas de lluvia a lo largo pues, de todas las estaciones comprendidas en la expedición Tarena. Allí se hizo un especial énfasis en los géneros productores de toxinas, como lo fueron diatomeas, cianobacterias y dinoflagelados, donde la principal dominancia o esa mayor biovolumen pues fue dado por el género Pseudonychia, el cual también estuvo asociado a esas mayores concentraciones de ácido domoico. El ácido domoico, pues digamos que este hallazgo ya tiene unas implicaciones importantes porque recordemos que es una toxina, una neurotoxina, lo que ya entonces también tiene puede también tener una inferencia o una incidencia en los diferentes niveles tróficos, principalmente con los mamíferos. Y también que se puede volver un tema también de interés de salud pública, pues porque recordemos que el Golfo de Urabá además también es una región pues principalmente pesquera y también turística. Aquí también podemos observar que esa mayor concentración de ácido domoico pues entonces estuvo asociado a las estaciones influenciadas por el río, lo que también podríamos como nos permite también deducir que es un poco ese resumen de las diferentes actividades económicas que se hacen pues de un carácter un tanto más continental en la región. Ya aquí contándoles un poco como unos proyectos más desde la línea de la extensión universitaria, pero que también tienen que ver con educación ambiental y con la ecohidrología. Entonces está el primero de ellos, que es el proyecto Niños Azules, que buscaba pues combatir el cambio climático, o más bien cómo lograrlo combatir a través de la educación ambiental. Para ello se trabajó en un colegio en el corregimiento de Bocas del Atrato, que es precisamente un corregimiento que se encuentra a orillas del río, donde se hicieron diferentes clases y talleres prácticos y se les enseñaba sobre la teoría del cambio climático, qué consecuencias trae y muy importante también pues qué mitigaciones o qué acciones de mitigación desde ellos mismos se pueden implementar. También se les enseñaron diferentes herramientas de monitoreo, como por ejemplo se les llevaba el solmáforo, se les enseñó a tomar muestras de agua, analizarlas en el microscopio, todo lo relacionado con calidad del agua y finalmente una serie de encuestas para conocer cuál era esa percepción que ellos tenían relacionada con el cambio climático. De otro lado, el proyecto Gotas de Lluvia, Semillas de Ciencia, que también se realizó en el distrito de Turbo, el cual buscaba formar tanto a profesores y a estudiantes de instituciones educativas de secundaria del distrito sobre esa importancia del monitoreo de la precipitación. Esto porque Turbo siempre ha sido muy vulnerable y muy propenso a inundaciones, pues recordemos que es un municipio costero.
Entonces, en este proyecto también se realizaron diferentes talleres de capacitación donde pues se les enseñaba esa importancia de por qué monitorear la lluvia, pero también se les enseñó a construir y a manejar unos pluviómetros caseros. Con estos los pluviómetros, entonces los chicos los llevaban a sus casas, los instalaban en los solares, en sus patios, y se logró establecer una serie, como una red de monitoreo de la lluvia durante un periodo pues comprendido, para que ellos pudieran entender también cómo esa dinámica o esa variabilidad de la lluvia en su distrito. Esto fue un ejercicio bastante exitoso de ciencia participativa, donde de hecho los datos se encuentran subidos en la plataforma Natusfera. Entonces, básicamente esto era lo que yo tenía para contarles. Digamos, todos estos proyectos que yo mencioné son proyectos que han sido liderados respectivamente por el Grupo Océano, Clima y Ambiente, que es de la sede de Ciencias del Mar, de acá de la seccional Urabá de la Universidad de Antioquia, y también por los grupos Geolimna y Giga de la Facultad de Ingeniería, que también tienen una presencia pues importante y constante acá en la región. Muchas gracias.